una red social para hablarnos. Y el tema de hoy es, sin duda, dígale que tiene a un lado, toma tu cruz. ¿Estás dispuesto a tomar tu cruz? A ver, creo que no me escucharon. ¿Estás dispuesto a tomar tu cruz? Por ejemplo, aquí en Iztapalapa, ahora que estuve ahí, sobre todo el día viernes, hermano, cantidad de jóvenes, adultos y hasta niños, llamados nazarenos, tomaban una cruz literal de madera y la llevaban recorriendo los 8 barrios. Y una vez que recorrían los 8 barrios, llegaban a la macroplaza y después ya venía la procesión y ya iban hacia el Cerro de la Estrella. Muchos porque han hecho la promesa o es una manda, es una creencia que tienen. O sea, ellos como que muy literalmente toman este versículo de toma tu cruz y sígueme. Y uno ve cruces de diferentes tamaños, de diferentes figuras, fabricadas así todas de madera, unos literal con troncos. Por ahí una cruz más o menos de las que carga un adulto podría estar oscilando o pesando entre 100, 110 kilos, y muchos de ellos descalzos, otros con corona de espinas, y a veces creemos que esa es la forma en la que yo puedo honrar a Dios. Cuando Dios envía a Jesús, claramente dijo un solo sacrificio y para siempre. Para siempre. Ya no es necesario flagelar nuestros cuerpos, como hay un lugar en Tasco donde al igual toman sus cruces y literal flagelan sus cuerpos, lo lastiman, pensando que es una forma de honrar y de agradar a Dios. Yo espero que los que estén viendo esto, nadie se sienta ofendido. La idea no es juzgar ni criticar a nadie. La idea es enseñar lo que Dios nos dice en su palabra. Porque Él nos llama a ese desafío. Dígale que tiene a un lado, toma tu cruz. Vamos, dígale que tiene a un lado, toma tu cruz y siga a Jesús. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo 16, versículo 24. Dice la Escritura: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tienes que hacer? Negarte a sí mismo y tome su cruz y sígame. Escuche, aquí solo le estaba diciendo a sus discípulos: el que quiera venir en pos de mí, lo primero que tienes que hacer es negarte a ti mismo. Y ya desde ahí ya tenemos un grave problema. Porque muchos de nosotros no queremos negarnos a nosotros mismos. Y cuando se refiere a esto, repita conmigo, habla de sacrificio. Vamos, dígale que tiene un lado, habla de sacrificio. Ahora quiero que me acompañe a Marcos capítulo 8, versículo 34. Marcos 8, 34. Y aquí no solo le habló a los discípulos, dice: y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aunque aparentemente es lo mismo, no es así, porque en el primer versículo que leímos solo le habló a sus discípulos, y aquí llamó a la multitud y a sus discípulos, y a todos les dice: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, o niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. ¿Está usted dispuesto a tomar la cruz? Hay gente que acostumbra, hermano, a tener un dije y ponerse una cruz como dije, o tal vez en casa tener una cruz,
Y cuando hablo de una cruz, hablo vacía, porque la cruz está vacía, porque Cristo resucitó el tercer día. Él ya no está en esa cruz, aunque en muchos lugares lo presentan, usted sabe, un Cristo ahí, y lo único que representan es a Jesús derrotado y muerto, cuando Cristo venció y vive y está sentado a la diestra del Padre. Yo le daría palmas al Señor. Yo en lo personal, hermano, no me gusta ni la cruz vacía, ni menos una cruz con un Cristo ahí, porque mi Cristo no está en ese lugar. Ahora ponme por favor Lucas capítulo 9, versículo 23. Vemos estos 3 evangelios. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ponga atención, cada día, no nada más los días que quieras, no nada más en Semana Santa, no solo un Viernes Santo, toma tu cruz, no, te está diciendo cada día tienes que tomar tu cruz, cada día. Si se da cuenta, aunque estamos viéndolo en 3 evangelios, cada uno me da un complemento, porque primero le habla a los discípulos: niéguense a sí mismos y síganme. Después le habla a todos, multitud y discípulos, y después aquí le añade: toma tu cruz cada día. O sea, todos los días tienes que estar dispuesto a tomar la cruz. Ahora, ¿qué significa la cruz? ¿O qué significa la palabra cruz? En el griego es la palabra stauros, que significa cruz. Y literal, hermano, es un palo o una estaca vertical. Y en el diccionario bíblico en inglés de Imperial Bible Dictionary dice: reconoce lo mismo al decir la palabra griega para cruz es stauros, y significaba propiamente un madero, un poste en posición vertical o un palo de una estaca. Ahora, hay una razón, hermano, por qué tiene que ser vertical. Jesús vino a unir lo terrenal con lo celestial. ¿Sí está aquí? Jesús vino a unir lo terrenal con lo celestial, porque Él es ese maná, es ese pan que descendió del cielo, y solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Solo Él nos puede llevar al Padre. Por eso es que de alguna manera la cruz tiene que apuntar a la tierra y al cielo, porque Jesús es el único puente que está para unir lo celestial con lo terrenal. En otras palabras, es el único medio que el Padre nos da para ser salvos. No existe otro medio. Nadie más lo puede hacer, solo Él. Porque Él es ese cordero inmolado, limpio, sin mancha, sin pecado, que murió en la cruz por ti y por mí. Una vez dicho esto, cuando Jesús nos dice: toma tu cruz y sígueme, ¿saben? Los discípulos sabían lo que eso significaba, porque en ese tiempo, no olvide que Roma era quien gobernaba, y una de las tantas formas que tenía para hacer sufrir a los delincuentes de ese tiempo era por medio de la crucifixión. O sea, los discípulos y la gente de ese tiempo sabían perfectamente que cuando Jesús les estaba diciendo:
el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Repita conmigo, la cruz es símbolo de muerte, de sacrificio. Por eso cuando Jesús decía esto, los discípulos lo entendían perfectamente. Y aún así, no solo los 12, sino muchos que siguieron a Jesús, sabían que su vida estaba en peligro por seguir a Jesús. Porque el emperador de Roma en ese tiempo, escuche, fíjese lo que es de verdad. ¿Usted sabe quién era el emperador de Roma en el tiempo de Jesús? ¿Sí o no? Porque también nosotros, para poder compartir, hermano, tenemos que conocer un poquito de historia, de arqueología, de muchas cosas. Pero era Tiberio. Escuchan ahí. ¿Viste esos que iban en caballo y que iban anunciando por qué habían crucificado a Jesús? Varios de ellos dijeron: por el emperador Siberio. Dije, ah, caray, Siberio. Es Tiberio. El emperador que estaba en turno en el tiempo de Jesús era Tiberio. Quien estaba encargado en Jerusalén era Poncio Pilato. Pero el emperador de Roma, de todo Roma, era Tiberio. Entonces, hermano, tienes que estar dispuesto a tomar la cruz de Jesús. O sea, Él no te obliga, Él te está diciendo: el que quiera venir en pos de mí, o sea, el que quiera venir a mí, tiene que negarse a sí mismo. ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo? A ver, ¿cuántos están dispuestos a negarse a sí mismo? Levante su mano. Vamos, levante su mano sin miedo. Ok, bájela. Vamos a ver si esto, conforme avanza esto, vamos a ver. ¿Vieron cuántas manos estaban levantadas? Ok. Le decía, la crucifixión era un método romano de ejecución a los criminales condenados que tenían que llevar una cruz por las calles, rumbo al lugar de sentencia, que era conocido como el Gólgota. Ahí donde murió Jesús. En otras palabras, hermano, el tomar la cruz se consideraba ya un reo de muerte. Y sabe, nosotros éramos esos reos de muerte, y Jesús tomó nuestro lugar. Y Él sí se negó a sí mismo, porque dice la Escritura que Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo, siendo rey de reyes, se despojó de todo. Siendo Dios, dejó su condición de Dios y se hizo semejante a nosotros. Eso es negarse a sí mismo. Él lo dejó todo. Ahora está comprendiendo el significado de negarse a sí mismo. Es dejarlo todo por seguir a Jesús. Cuando los discípulos, Jesús solo se les acercaba y decía: sígame. Dejaron sus redes y seguían a Jesús. Mateo dejó dejar de recaudar impuestos y empezó a seguir a Jesús. Ellos empezaron a negarse a sí mismos y se hicieron en ese tiempo discípulos de Jesús. Durante 3 años Jesús los estuvo preparando.
porque Él sabía que ya llegaba el tiempo de su partida para culminar la obra a la que fue enviado a la tierra. Él sabía perfectamente. Y esto que les voy a decir sí es algo mío, hermano. Es algo que yo reflexioné esto durante mucho tiempo. ¿Se acuerda que Jesús era carpintero? ¿Sí? ¿Sabe? Yo creo con todo mi corazón, Jesús siendo carpintero, esto es mío, esto no lo va a encontrar en ningún lado, esto es algo que yo he reflexionado y pienso. Esto, por favor, no quiero que lo ponga como punto doctrinal, ni quiero hacer doctrina de esto, no. Es un comentario que yo hago de algo. Que Jesús siendo carpintero, seguramente lo pusieron a fabricar varias cruces. Y tal vez en algún momento reflexionaba y decía, va a llegar un tiempo en el que yo voy a estar ahí. Y sabes, Él lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Por eso se negó a sí mismo. Hermanos, en este tiempo, que hoy usted sabe cómo se le considera a esta generación de estos años, la generación de ¿qué? De cristal. No estamos dispuestos a sacrificar nada, ni a la familia, ni dinero, ni trabajo, tiempo. Pero sabes, cuando Jesús está diciendo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. O sea, tienes que estar dispuesto a sacrificar. Si está aquí, oh, ya se quedó muy serio. No, hace ratito hasta levantó la mano. ¿Sí o no? Entonces, hermano, seguir a Jesús implica, repita conmigo, una entrega. Vamos, repita conmigo, una entrega verdadera, incluso con riesgo de muerte. Y no hay posibilidad de regresar atrás. De todos los discípulos, hermano, cuando usted lee con cuidado los evangelios, todos los discípulos, salvo Mateo, podían regresar a ser pescadores, otros a arreglar redes, podían regresar a lo que hacían. Pero Mateo era el único que no podía regresar a ser recaudador de impuestos. Porque fíjese qué tremendo era para un recaudador de impuestos esto. En ese tiempo, alguien que recaudaba impuestos era un traidor a sus hermanos, los judíos, a sus hermanos de Israel. Pero una vez que abandonaba el ser recaudador, ya no solo era mal visto por sus hermanos, ahora también por el imperio de Roma. O sea, Mateo ya no podía regresar. Él sabía lo que implicaba seguir a Jesús. Es una entrega total. Y cuando tú te dedicas a Dios, eso puede alejarte de amigos y de seres queridos. Porque hoy tú empiezas a creer en Jesús de una manera diferente a como la gente lo ve. No es que te vuelvas religioso, porque el religioso es otra cosa, sino hoy que conocemos la verdad, que la verdad es Jesús, que en su misericordia Él nos alcanza, tú y yo empezamos a ver ahora las cosas diferentes. Por eso te decía, yo cuando estaba estos días en ese lugar y escuchaba muchos diálogos que decía, esto que dicen no viene en la Biblia, esto que dicen no es verdad. Bueno, se atrevieron a decir lo siguiente. Quiero que ponga atención en el concepto. ¿Jesús es inmortal?
A ver, vuelvo a preguntarle. ¿Jesús es inmortal? No. Jesús es eterno. Hay una gran diferencia en inmortalidad y eterno. La inmortalidad es el puro término in significa que eres inmune a la muerte. Jesús murió en una cruz como hombre, pero Jesús es eterno, y cuando hablamos de eterno, no tiene principio, no tiene fin. En Él no hay tiempo. ¿Sí está aquí? Entonces Jesús es eterno, Dios es eterno. Mucha gente en el transcurso de la vida, y tal vez se acordará de una Cleopatra, buscaba la inmortalidad, o sea, ser inmunes a la muerte, hermano. Cuando Dios te dice, niégate a ti mismo, o sea, en otras palabras, muere a ti mismo. Ponme otra vez Mateo 16 y ahora creo que es el verso 23. No, no es ese, no es ese, no es ese. El 25, hija, perdóname. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. O sea, hermano, para poder hallar esa vida, tenemos que morir a nosotros. O sea, eso es negarse a sí mismo. Morir a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestra soberbia. Necesitamos morir a nosotros. Eso es, en términos simples, tomar la cruz. Y hermano, cuando tú te dedicas a Dios, muchos amigos se van a alejar de ti. O bueno, desean ser tus amigos. Se van a empezar a alejar de ti. ¿Por qué? Porque ya no vas a comportarte igual que ellos. Ya no vas a hablar igual. Ya vas a pensar diferente. Ya no vas a alcoholizarte, no vas a fumar, no te vas a drogar. Y no porque juzguemos a esas personas que lo hacen, no. Simplemente porque has entendido que Dios te rescató. Y que ya no puedes practicar esas cosas. Ni ir por la cerveza de nadie. Que vayan ellos. ¿Sí me explico? Y mucha gente se va a alejar de ti. Te van a juzgar, te van a criticar. Y aún tu familia. Me acuerdo que había un hermano, un compañero de trabajo, que sus padres literal lo desheredaron. Traicionaste a la familia. Cambiaste de religión. Olvídate de que tienes madre y padre y lárgate de aquí. Y Jesús nos está diciendo que desobedezcas a tus padres. No está diciendo eso. Estaba diciendo y afirmando que su presencia demanda una decisión, que tú decidas. Un día tú y yo decidimos recibir a Jesús en nuestro corazón. Un día tú y yo tomamos esa decisión. Y claramente lo declaramos. Te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y al decirle al Señor, estás dispuesto a hacer lo que Él te pida que hagas. Y aunque todo es un proceso, no es de que hoy a mañana ya, como la varita mágica, ya eres perfecto. No, hermano, estamos en ese proceso.
estamos en ese proceso de llegar a la estatura de ese varón perfecto que es Jesús. Entonces, al tomar nuestra cruz y seguirle, escucha esto, nuestras metas, valores, moralidad, propósitos diferentes, eso es inevitable que mucha gente se va a alejar de nosotros. Yo me acuerdo, hermano, cuando yo empezaba a conocer o empezaba a congregarme, de repente me iban a buscar para seguir yendo a jugar y de repente iba a jugar, pero tú ya sabes que terminando el juego, perdías, tomabas, ganabas, tomabas, empatabas, tomabas y pues bueno. Entonces como yo ya iba, pero yo ya no tomaba, pero seguía ahí, llegó el momento en que se dieron cuenta que hasta dejé de decir groserías, pues poco a poco llegó el momento que dejaron de invitarme. Y yo le doy gracias a Dios porque al final yo tuve que tomar una decisión, porque a veces los juegos eran a la hora de los servicios y yo tenía que tomar la decisión. Y se lo digo aquí entre nos, solo aquí que quede, ¿vale? ¿Sí? ¿Me lo promete? En ese tiempo a mí me pagaban por jugar. Pues el ir a jugar yo ganaba algo de dinero. Entonces yo tenía que tomar la decisión de servir, ir a la iglesia, escuchar la palabra o ir a jugar a lo que me gustaba y aparte que me pagaban por jugar. Pues que mejor, ¿no? Pero sin duda yo tomé la mejor decisión, que era ir a la iglesia y escuchar su palabra. Porque yo me daba cuenta que cuando yo iba ahí, algo pasaba, me llenaba, me sentía bien, me sentía parte de. Hoy hay un grave problema de identidad en los jóvenes principalmente. Todos los que fuimos jóvenes en algún momento batallamos con eso. Que a veces como no te sientes parte de algo o de cierto grupo, hasta eres capaz de cambiar tus valores, tus principios, lo que se te enseñó, con tal de pertenecer a un determinado grupo. Y sin duda en la prepa está más marcado, ¿verdad? Estaban los rockeros, los fresas, los nerds, a los que les gusta el deporte, y está bien marcado. Entonces, si tú querías pertenecer a un grupo, pues tenías que de alguna manera, yo me acuerdo, hermano, porque aunque no lo crea, en algún tiempo tuve cabello y lo tuve largo. Y lo usaba hasta aquí. Y usaba arracadas. Y me vestía de negro. Y escuchaba música rock. Y ya hasta ahí le dejo, porque también hice muchas más cosas. Pero con tal de pertenecer a un grupo. Oye, hermano, tenemos a Jesús en nuestro corazón. Pertenecemos a la familia de Dios. A donde yo vaya tengo hermanos. A donde yo vaya tengo una casa donde congregarme. Porque es la casa de mi Padre. Y yo llego y me siento como en casa y me siento muy bien de estar aquí. De hecho, cuando no estoy aquí, hermano, yo me siento raro, me siento incómodo. El tiempo de pandemia para mí fue bien complicado predicar desde la casa. Porque me acuerdo que a las 11 en punto agarraba el celular, lo acomodaba y a transmitir. 11, 12 y media, 1, se acababa el mensaje. ¿Y qué sigue? Pues nada más a comer, mi esposa, mi hija y yo. Y no es que menosprecie eso, sino extrañábamos esto. Extrañas la convivencia, extrañas muchas cosas que se dan dentro de la iglesia. Entonces, hermano, al tomar nuestra cruz y seguirle,
le decía, nuestras metas, valores, moralidad y propósitos diferentes, es inevitable que muchos se van a alejar de nosotros. Y con esto lo aclaro, no estoy diciendo que descuides a tu familia. Con esto no te estoy diciendo que te olvides de tu familia. Pero al mismo tiempo no descuides el llamado que Dios te ha dado. Yo alguna vez aquí, no sé si aquí, pero alguna vez enseñé las prioridades que debemos de tener en la vida. Si tú no alcanzas a identificar tus prioridades y las cambias de posición, vas a estar en problemas. El primer lugar lo tiene que ocupar Dios. Pero cuando hablamos de este primer lugar, mucha gente lo confunde y cree que es estar en la iglesia todos los días. No es así. O yo pregunto, ¿cuántos de los de aquí trabajamos? Vamos, levante su mano. ¿Cuántos tenemos la necesidad de un trabajo? ¿Verdad? Y los que no trabajan, tal vez estudian. O tal vez estudian y trabajan. ¿Cierto? Entonces, y si no fuera ninguno de esos, pues a veces yo digo que el trabajo de casa es el más complicado, porque ahí no hay descanso, ahí no hay vacaciones, ahí no hay de que, no, ahí es 24/7, ahí no hay de que me siento mal, pues aunque te sientas mal, hay que hacer, hay que hacer la comida, y al final todos tenemos cosas que hacer. Pero cuando hablo de ese primer lugar a Dios, que tu primera alabanza sea para Dios desde que te levantas, es darle las gracias por todo lo que tienes, lo que te ha dado, y aún por lo que no tienes también. Gracias, Señor, sé que en su tiempo me lo darás cuando esté preparado. Ayúdame, dame sabiduría para ser un mejor administrador de lo que tú me das. El darle el primer lugar a Dios va más allá solo de asistir a la iglesia. Y es ahí donde ya hay problemas. Porque, a ver, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si una hermanita se la pasa todo el día en la iglesia? No hace el quehacer, no hace la comida, no atiende a los hijos, no atiende al marido. ¿Le va a generar problemas en casa? ¿Sí? Y viceversa, ¿no? Si el varón no va a trabajar porque quiere estar en la iglesia todo el día, ¿va a generar problemas? Segunda prioridad, tu familia. El trabajo que sea, por muy bueno que sea, mientras eres útil, ahí estarás. Cuando dejas de ser útil, adiós. ¿Y quién te queda? La familia. ¿Cuántas veces nosotros por trabajo sacrificamos a la familia? Estás rompiendo el orden. Si estás aquí, porque al final si te enfermas, es como la que mi esposa que se fracturó el pie. En mi trabajo se empezaron a enojar. Es mi esposa, no la puedo dejar así. Y ahora necesita que yo la apoye. Pero es que tenemos que ir a tocar casas. Está bien, pero yo tengo que ir a ver a mi esposa. Tengo que llevarla a su cita del doctor por su incapacidad y llevar la incapacidad a su trabajo. ¿Qué estoy haciendo ahí? Poniendo a mi familia en el lugar que le corresponde. Tercero, tu trabajo, tu estudio. Ahora comprenden por qué cuando me dicen, pastor, por cuestiones de escuela no puedo ir porque tengo que investigar o hacer algo. Adelante, hija. ¿Por qué? Porque yo mismo estaría rompiendo ese orden del que Dios habla. Y yo tengo que enseñarte ese orden.
¿Sí? ¿Sí estamos comprendiendo? O sea que si tú antepones tu trabajo antes que tu familia, antes que Dios, estás en problemas. Si tú antepones a tu familia antes que Dios, estás en problemas. ¿Si estamos aquí? ¿Si está aquí, iglesia, o no? Último y no menos importante, tu servicio en la iglesia. No porque sea el cuarto lugar sea el menos importante. Y tú y yo nos tenemos que esforzar en no romper este orden, pero en orden de prioridades. Tú rompes una prioridad y estás en problemas porque te sales de orden. Y mi Dios es un Dios de orden y no de confusión. Mi Dios es un Dios de orden. ¿Sí estamos aquí? Por eso le digo, hoy no descuida a su familia, pero tampoco descuides el llamado que Dios te ha dado. Dios, repita conmigo, Dios siempre tiene que tener el primer lugar en mi vida. Y aquí cada uno es responsable. Y aquí valdría la pena preguntarte, en tu corazón, ¿quién ocupa el primer lugar? ¿Sabe que hay gente que dejó de venir a la iglesia porque se enfermó su perrito o su gatito? Y no es que no sean importantes las mascotas, pero hoy pareciera que le dan más valor a las mascotas que a un ser humano. Por eso le decía hace un rato en la oración, hoy hay tanta confusión, hermano. Hoy las mismas leyes aprueban el aborto y condenan a aquellos que lastiman a un perrito. Claro que tampoco está bien que lastimemos a los animales, por supuesto. Pero yo lo que quiero que entienda el valor que le están dando hoy la sociedad a una cosa y a otra. Entonces, hermano, en ese tiempo, cuando Jesús decía esto, la posibilidad de perder la vida era muy real, tanto para los discípulos como para nuestro mismo Señor Jesucristo. Era bien real. Oye, hermano, la verdad es que gozamos de una libertad en este país, aunque no lo creamos, donde podemos tener abierto la iglesia. Usted puede venir a la hora de los servicios sin ningún problema. Ninguna autoridad le va a imponer que usted deje de venir, por lo menos hasta hoy. Tenemos esa libertad. Yo le decía que cuando platicaba con el pastor que es de origen egipcio, me platicaba que allá en Egipto están haciendo, de hecho ahí en el Cairo, están haciendo una universidad. ¿Y sabe usted cuál es el castigo para una persona musulmana que se vuelve al cristianismo? La muerte. Y allá es público, allá lo toman, lo llevan a la plaza pública, rodeado de gente, y lo degollan. En esos países así es. Allá sí es literal esto. Aquí no. Y no es posible, hermano, que allá muchos hermanos en la fe están arriesgando su vida, incluso, perdónenme por el término, pero traficando Biblias para llevar, usando traficantes para meter Biblias a esos países. Porque no gozan de la libertad que tenemos nosotros aquí. Y recuerdo que un pastor chino decía, americano, cuando estaba en China,
y llegaba a esos lugares, y para poder llegar al lugar donde estaba la congregación, hermano, se compartían pedacitos de la Biblia, en hojitas, la rompían y se la llevaban, y entre ellos la compartían. Y ellos decían, los chinos le decían a este pastor: es que a mí nos gustaría ser como ustedes allá. Y el pastor decía: no, yo no quiero que sean como allá. Allá la gente es tibia, allá la gente no valora. Cuando aquí ustedes son capaces de arriesgar su vida por tener un pedazo, una porción de la Escritura, y pueden pasar días para que ustedes lleguen a un lugar a congregarse y estén encerrados 2, 3 días escuchando la palabra. Allá, hermano, aquí lo tenemos todo, y no estás dispuesto a tomar tu cruz, no estás dispuesto a sacrificar más. Y perdóneme, ¿crees que convenir es cumplir? ¿Cumplir con quién? No, hermano. Los hermanos que me han acompañado a San Luis saben, la gente, las horas que se la pasan caminando para llegar de su comunidad a donde se comparte la palabra. Y van con niños cargando en medio del literal, de los árboles de donde les puede salir alacranes, víboras y de todo, hermano. Sacrifican tiempo. Aquí lo tenemos todo. Ya se quedó serio. ¿No estábamos bien? A ver, ¿cuántos están dispuestos a tomar la cruz? Y hay menos amenes. A ver, levante su manita. Gloria a Dios. ¿Está comprendiendo esto, hermano? Tomar la cruz va más allá de un simple eslogan o de hacerlo físicamente. Esto es más grande que eso. Estar dispuesto a dar tu vida en un sacrificio agradable para Dios. Porque un discípulo verdadero implica un compromiso real. Darlo todo por agradar a aquel que los ama. Yo sí le tengo que decir esto, hermano, porque va a llegar un tiempo en que los mismos gobiernos van a prohibir que se abran las iglesias. Hoy usted está viendo una guerra, estamos siendo testigos de una tercera guerra mundial, pero ya no es armamentista, es comercial. Y lo estamos viendo entre las dos naciones más poderosas en economía que hay. Y usted puede pensar, ¿y en qué nos afecta? En mucho, hermano, porque lamentablemente la globalización es lo que ha hecho. Pero, hermano, va a llegar un tiempo. Mire, en Canadá, por ejemplo, están cerrando iglesias, las están quemando. Hay lugares donde prohíben tajantemente que se comparte el evangelio. Corea del Norte, China, Irak, Irán, Egipto y muchos de esos lugares de Medio Oriente. Prohibido compartir del evangelio. Allá pueden andar en esos lugares con unas armas de todo poder y no pasa nada, pero traes una Biblia y eres el enemigo público número 1. El tomar la cruz implica sacrificio, implica esfuerzo, implica compromiso, y un compromiso real, no de labios, no de labios. Jesús le decía a los fariseos: hipócritas,
Porque de labios me honran, pero su corazón está lejos. Dios quiere que tu corazón esté cerca, que tu corazón se acerque a Él, que tan siquiera recuerdes el amor ágape con el cual te ama. Por eso cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿se acuerda? Pedro, ¿me amas? O sea, en otras palabras, Jesús le estaba diciendo a Pedro, Pedro, ¿me agapeas? O sea, ¿me amas con el mismo amor que yo te amo? El amor ágape lo da todo. Pero Pedro decía, no, yo te fileo. No, Pedro, ¿me agapeas? ¿Me amas como yo te amo a ti? Señor, yo te fileo. Pedro, ¿me amas? Baja su rostro y llorando dice, Señor, tú lo sabes todo. Sabes, hermanos, que a veces no estamos dispuestos a caminar esa segunda milla. Mira, hermano, yo soy un siervo inútil y a veces a lo mejor ni eso, porque con trabajos hago lo que Él me pide hacer. El caminar la segunda milla requiere sacrificio, requiere amor, requiere compromiso, no con ningún hombre, sino con Dios. Que tu corazón esté cerca. O sea, mira, hermano, vea lo ridículo de esto. El viernes allá, ¿de qué sirvió que ahí fueran? Y de bajada y peleándose con los policías. ¿Sí estamos comprendiendo? Va más allá de un sacrificio físico. Es un sacrificio de espíritu, de corazón, de humildad, de reconocer a Dios, porque la humildad es eso, reconocer la necesidad que yo tengo de Él. Que ahora yo entiendo que sin Él yo no puedo hacer nada, que sin Él no soy nadie, con Él todo. Tomar la cruz no es para cualquiera. Qué hermoso es ver congregaciones llenas de cientos, de miles, qué bueno. Pero la pregunta sería, ¿cuántos de ahí toman su cruz verdaderamente? Oh, hermano, parece que estamos en un velorio. Dígale al que tiene a un lado, Cristo resucitó al tercer día, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Porque mira, hermano, cuando no conocemos a Cristo, tomamos decisiones con la idea de que esta vida es todo lo que tenemos. Y aquí que te dicen, tú disfruta la vida, mira, es tan cortita, disfrútala. Yo te diría, sí, disfrútala, pero pon a Dios en primer lugar. Y sí, tenemos que disfrutar esta vida, disfrutar lo que haces, lo que hacemos aquí con gozo. Usted no sabe lo cansado que yo hoy estoy. ¿Sabe cuánto caminé, hermano? Por día eran aproximadamente unos 35,000 pasos. Por día. Dígale que tiene un lado, la realidad que en esta vida
es solo la introducción para la eternidad. Le voy a dar este ejemplo que lo he dado en otros momentos. Solo imagina por un momento que todo lo que representa el altar es la eternidad. ¿Sí? Solo imaginémoslo, sabemos que no es así. Ya vimos que la eternidad no tiene principio ni tiene fin. No hay tiempo, no existe el tiempo ahí. Y Dios es eterno. No es inmortal, es eterno. Solo para aclarar ese punto. La eternidad. ¿Cuánto le gusta que viva el ser humano hoy? Si bien nos va, aquí con el estrés de la ciudad, con la alimentación que llevamos aquí, ¿cuánto le gusta? 80, 85, tal vez 90. ¿Le ponemos 90? ¿Lo cerramos en 90? Ok. ¿Qué serían 90 años comparados a la eternidad? Pero sabes, esos 90 años determinan dónde vas a estar la eternidad. Por eso sí disfruta tu vida. La vida que no es tuya, que Dios te la presta. Cuida el cuerpo que tampoco es tuyo, que Dios te lo presta. Pero entrégale tu corazón. Entrégale tu vida para que esos 90 años es la introducción a la eternidad. ¿Qué está aquí? Por eso vamos viendo, hermano. Por eso la forma como vivimos es un lapso breve, pero va a determinar nuestro estado eterno. Aún, hermano, aunque fuera aquí en el mundo el más elogiado, el más premiado, que te hagan un monumento y todo, hermano, nada de eso nos garantiza la vida eterna más que Jesús. Solo Jesús fue capaz de brindarnos la vida eterna. Si estamos aquí, ok, tomar la cruz significa aceptar la voluntad de Dios para tu vida, incluso si en ella hay sufrimiento, incluso si hay sacrificio o muerte. ¿Estás dispuesto a eso? O va a estar como ese joven rico: Señor, yo cumplo con toda la ley, honro a mis padres, diezmo, ofrendo, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ok, vende todo lo que tienes y sígueme. Señor, cuando gustes puedes venir. Porque a veces no estamos dispuestos a dar más. No estamos dispuestos a hacer más. Porque como vimos al principio, la cruz, ¿cuándo la tengo que tomar? Cada día. Lucas, otra vez ponme Lucas, creo que era 9:23. ¿Sí estoy bien? Y decía a todos. ¿A quién decía? ¿A quiénes? No a algunos, ni a sus discípulos, a todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. No cuando quieras. No, hoy la dejo, hoy me voy sin cruz. Aquí la dejo. ¿Y si te la roban? Y si te roban la cruz, que casi ni pasa, ¿verdad? Fuéramos como los japoneses. Mire la cultura de un japonés. Si se encuentra una mochila, dicen: no me la llevo porque si no es mía, es de alguien más. Y se queda exactamente en el mismo lugar. Pero aquí en México aplicamos la ley de lo caído. Me lo encontré, pues, aunque haya visto a quién se le cayó, pues ¿para qué se le cayó?
Hermano, a ver, ¿ya tienes el videito ese, hija? ¿Sí lo puedes poner? A ver, le quiero preguntar, ¿cuántos de nosotros en el caminar empezamos a como que a cortar la cruz? Porque es que está muy pesada. Quiero que lo vea y le ponga atención, ¿sale? Ponlo, hija. ¿Sí se alcanza a ver? Cierra tantito la puerta, tantito ahorita. Cortándola porque está muy pesada. No. El camino es largo y está muy pesada. Ya como va más ligerito, ¿no? Y van otros igual cargando su cruz. Ah, no. Vamos a cortarla otro poquito más. Ah, pues ya va. Super light, ¿no? Oh. Y ahora Dios dice, usa tu cruz para poder cruzar. Y luego, ¿qué pasó? No quiso negarse a sí mismo. Y aquí, aunque le da otro enfoque, Dios no te va a dar una carga más fuerte a la que no puedas soportar. Pero si te tocó la cruz que te haya tocado, acéptala con gozo. Porque sabes, ya hijo, Jesús tuvo por sumo gozo morir en la cruz. Pero sinceramente, ¿cuántos vamos por la vida? No, vas dejando la cruz en el camino, sin saber que la cruz es el puente para llegar. Es el puente para llegar a Dios. Por eso el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día. Cada día. Cada día de tu vida tienes que tomar la cruz. Si implica sufrimiento, sacrificio o muerte, seguir a Jesús es llevar una vida de obediencia y sujeción a la voluntad de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús. Ponme Mateo 26:39. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní orando, ¿qué decía? ¿Ya, hija? Mateo 26:39. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. O sea, que sea tu voluntad y no la mía. Jesús ya sabía que venía un juicio sobre su vida, y no porque él lo mereciera, sino porque los pecados de la humanidad iban a caer sobre Jesús. Y si mal no recuerdo, en el libro de Hebreos dice que Jesús tuvo como sumo gozo morir en la cruz. Y hablamos que el sumo gozo es un gozo por encima de ese gozo. O sea, es algo sublime. Es un gozo, hermano, tan grande que para Jesús fue venir a este mundo y morir, ocupar nuestro lugar. Él lo hizo con ese sumo gozo. ¿Cómo vienes a la iglesia? Oh, otra vez domingo. Luego para escuchar al barbón que me va a estar diciendo. Ay, no. Hermano, si hasta la gente del mundo allá hubiera visto las multitudes que habían haciendo bulla por todo,
Y a mí lo que me impactaba es que según estaban ahí haciendo sus cosas, actuando y todo, y la gente en lo suyo. O sea, ni siquiera ponen atención a lo que está diciendo, a ver si algo se les pega. Aunque sea medio torcido, pero algo se ha de pegar. Hermano, la gente que tiene seguidores de algún deporte. Yo me acuerdo cómo de repente agarraban camiones y se los llevaban echándoles porras. Cuando empezaba el juego, hermano, y ellos con toda la pasión y toda la actitud, todo el camino. Es un partido de fútbol. Acá tú no vienes a ver eso, vienes a ver al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Entonces, ¿cómo tendríamos que llegar, hermano? Con nuestra mejor actitud, con nuestro mejor gozo, llegar al Señor, buscarlo a Él, no al hombre, a Él. Porque Jesús cuántas veces anunció su muerte, pero los discípulos no entendían. No lo entendían. Tanto lo entendieron que cuando Jesús muere en la cruz, ellos regresaron allá. Pedro estaba lleno de tristeza porque lo habían negado. Yo creo que el que más peor se sentía era Pedro. Sí, sin duda, porque aunque fue el que mostró más pasión, más ser introvertido, decir yo hago, yo camino, yo eso, y yo, está bien, Pedro. Pero Pedro, tú me vas a negar 3 veces. No, Señor, yo daría mi vida por ti. Ajá. Por eso cuando alguien viene aquí, no, pastor, usted es mi Moisés, yo soy su Ur y su Aarón, yo levantaré las manos cuando usted se canse. ¿Dónde están? A mí me preocupa cuando alguien me dice eso, digo, ya se van de la iglesia. Sí. Pastor, no, esta es mi casa, usted es mi padre. Digo, wow, se van a ir de la iglesia. Sabe que muchas veces es mejor no decir nada y con hechos demostrarlo. Y así lo enseña el libro de Eclesiastés, que no seamos insensatos al prometerle a Dios algo que no le vamos a cumplir. Tal vez Anaí no se acuerda, pero no creo que en ese tiempo todavía no ibas con nosotros, hija. Tu mamá apenas empezaba a ir al grupo ahí en Nesa, cuando estábamos ahí por el Metro Nesa. Había una familia que uno de ellos llegó al hospital y le detectaron cáncer y nos pidieron que fuéramos a orar por él. Pero antes de entrar, Dios me dijo, pregúntale por qué quiere sanar. Y cuando le pregunto, su respuesta inmediata fue, si Dios me sana, empezaré a congregarme y a servirle a Dios. ¿Ok? Entonces, ¿tú crees que Dios puede hacerlo? Sí. Oramos por él. A las pocas semanas lo dan de alta del hospital. Y pregúnteme cuándo fue a la iglesia. ¿Sí está aquí? Pregúnteme, pastor, ¿y cuándo fue a la iglesia? Nunca. Como esos 9 leprosos que nunca fueron a darle gracias a Dios. A los pocos meses le regresó el cáncer y murió. Por eso con Dios, hermano, es mejor. Y mejor lo que Él ponga en tu corazón, hazlo. Y no tardes en hacerlo.
implica tomar la cruz. Es aceptar la voluntad de Dios, incluso si esta es difícil y aún dolorosa. ¿Usted cree que yo quería ser pastor? La verdad no. Le abro mi corazón, la verdad no quería ser pastor. Yo, si yo quisiera, podría dejar el ministerio. Me congrego en una iglesia, ofrendo diezmo, escucho y me voy. ¿Qué necesidad tengo de pagar renta aquí? ¿Qué necesidad tendría yo de... Porque he aceptado esta voluntad de Dios en mi vida? ¿Es difícil? Claro. ¿Es doloroso también? Porque cuando la gente se va de la iglesia, duele. Como también nos gozamos cuando llegan. Porque hay gozo cuando llegan. Pero cuando se van también duele. Tomar la cruz es sacrificar tus propios intereses y deseos por el bien de otros. A veces yo sacrifico a mi familia. Luego mi hija me dice: papá, es que no tienes tiempo para mí. Y sabe, tiene razón. Porque a veces tengo que atender cosas aquí en la iglesia también, cosas de trabajo. Y de alguna manera tengo que hacerme el espacio también para poderlas ver a ellas y atenderlas. ¿Sí está aquí, iglesia? Tomar la cruz es vivir una vida de obediencia y de sujeción a esa voluntad de Dios. Eso es tomar la cruz, eso implica tomar la cruz. Eso implica seguir a Jesús tomando esa cruz. Esta cruz, hermano, es un símbolo de sacrificio y de muerte. Por eso yo en lo personal no me gusta usar las cruces, porque hablan de un símbolo de muerte y de sacrificio, y más en aquel tiempo un símbolo de condenación, porque esa cruz representa el sacrificio y la muerte de Jesús para salvar a la humanidad del pecado. Es un recordatorio de que Jesús dio su vida por amor a nosotros y para tener vida eterna. También, hermano, habla de una vida de fe. Tomar la cruz implica vivir y tener una vida de fe. Como le decía en la introducción, ninguno de los que estamos aquí vimos a Jesús morir en una cruz, pero por fe creo que así pasó. Sé que ocurrió. Algo en mi corazón me dice que sí ocurrió. Aunque a mí desde pequeño me llevaba mi madre a la iglesia tradicional, yo jamás me sentí a gusto ahí. Jamás me sentí parte de ese lugar. Me sentí hasta mal, hasta me daban miedo porque estaban oscuras y las imágenes a mí no me gustaba. Me sentía incómodo. Pero sabía que Dios existía. Sabía que sí existía. ¿Cómo? No lo sé. Algo en mi corazón me decía que Dios existe, que Dios es real. Tomar esa cruz, hermano, representa tener esa vida de fe. Es un compromiso en confiar en Dios. Y repita conmigo: y de seguir a Dios y obedecerle en todas las áreas de mi vida. Por eso de repente muchos se detienen, y también se vale. Pero yo te recomendaría: toma tu cruz y no reniegues de la que te tocó.
no te vaya a pasar lo que en el video, que llegado el momento cuando la tengas que ocupar, esté incompleta. Tomar la cruz también habla de amor y de redención. La cruz representa ese símbolo de amor de Dios por nosotros. Es el máximo gesto de amor que Dios puede mostrar. Lo mostró en la cruz, dando a su unigénito por nosotros. Amén. Representa la redención y la salvación que Jesús hizo a través de su muerte y resurrección. Por eso esta fecha, hermano, la tenemos que recordar siempre, no solo en Semana Santa, siempre, todos los días de nuestra existencia debe estar presente la cruz y el sacrificio que Jesús llevó en ese lugar por nosotros. Le platicaban ahí que alguien en el trabajo me preguntaba, y decía a mi esposa: ¿y ustedes ahí donde están, qué hacen ahora en Semana Santa? Le digo, la verdad es que para nosotros esta fecha sí debe ser de reflexión, no solo para nosotros, para todos. Pero yo lo que busco enseñar en la iglesia es que todos los días para nosotros son especiales, deben ser Semana Santa todos los días. Jesús lo dejó establecido en la Santa Cena. Y hacer esto todas las veces que sean necesarias, porque a través de la Santa Cena recordamos la muerte y resurrección de Jesús. ¿Y cuántas veces la tenemos que hacer? Todas las veces que sean necesarias. ¿Cuántos lo podemos creer, amada iglesia? La cruz, dígale al que tiene a un lado, representa. Vamos, dígale al que tiene a un lado, representa la muerte al yo. Porque aquí nos han enseñado que primero yo, después yo, al último yo, y mejor que lloren en su casa antes que la mía. Y el clásico yo. Y aquí Dios te enseña que en la cruz tienes que morir a tu yo. Ya no eres tú, decía Pablo, mas ahora Cristo vive en mí. Ya no soy yo, ahora es Cristo quien vive en mí. Y todos los días recordar esto, que ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Eso es menguar yo para que Él crezca. Eso es morir yo para que Él cada día tome más lugar en mi corazón. ¿Está usted dispuesto? El morir al yo es morir a nuestros propios deseos, a nuestros egoísmos. Yo le decía a una personita, porque me decía, es que Dios me levanta a las 3 de la mañana, gloria a Dios. ¿Alguien más Dios lo levanta a las 3 de la mañana? Porque a mi esposa también, ¿Alguien más? Y yo le decía a esta persona, a esta hermanita, pregúntale a Dios por qué necesita Él que ores. No porque Dios necesite que tú ores, porque Él tiene el poder para hacerlo todo sin necesidad de ninguno de nosotros. Pero qué bendición que nos tome en cuenta para orar por algo específico. Y le recordaba una anécdota o un testimonio. Hace algunos años, cuando estábamos en el grupo de oración, mi esposa y yo,
nos reuníamos un día a la semana en la iglesia para orar por diferentes situaciones, y ese día Dios a mi esposa le revela cómo una joven que estaba secuestrada, cómo con lo que la tenían amarrada se empezaba a soltar y la dejaban libre, y le decían: ya dile a tu padre que deje de orar por nos, que deje de hacer lo que hace, porque no sabía que oráramos y demás. El punto es, hermano, que más o menos así fue la visión. Y después de un tiempo nos enteramos de que ciertamente había una joven que había sido liberada, y era pastor del pastor Timoteo de Centros de Fe de aquí ¿de dónde era? ¿De dónde es? ¿De Rojo Gómez? De la Agrícola Oriental. El pastor Timoteo de ahí, su hija había sido secuestrada, pero vea lo que pasó. Nosotros no sabíamos que esa joven había sido secuestrada, simplemente nosotros sentamos en un tiempo de oración y Dios reveló eso, y empezamos a orar por esa necesidad, y esa joven fue liberada. Seguramente no fuimos los únicos que oramos, seguramente mucha iglesia oró. Yo le hablo lo que pasó en ese momento con nosotros, en ese pequeño grupo que estaba orando. No sé si me doy a entender. Lo que quiero decirle es que cuando Dios te despierta, solo pregúntale: Señor, ¿por qué quieres que ore? Él ya conoce tus necesidades. Y es aquí donde tiene que morir el egoísmo, al yo, y empezar a ver por otras necesidades. Y cuando menos cuenta te des, hasta tu necesidad va a ser suplida. Recuerde que cuando Jesús se le pierde a José y a María cuando era jovencito, ahí en el templo, imagínense el susto de ellos por no encontrar a Jesús. Y cuando lo encuentran le dicen: Jesús, ¿dónde estabas? Y Jesús contesta: mujer, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Cuando tú te involucras en los negocios del Padre, Él se ocupa de tus asuntos. Entonces es morir a nuestro yo. Este es un proceso de transformación que nos permite vivir una vida más centrada en Dios y en su voluntad. Entonces, si usted se da cuenta, hermano, tomar la cruz va más allá de un eslogan. Significa un verdadero compromiso. Que tu corazón esté siempre centrado en Dios. Y lo vuelvo a decir, y se vale. Si no estás dispuesto a morir a ti, está bien. Si tú consideras que es así, yo te hago la recomendación: muere a tu propio yo, y verás la diferencia. Implica, hermano, sacrificio y renuncia. Les decía, implica sacrificar nuestros intereses, nuestros deseos. Es un acto de renuncia a nuestros egoísmos y a nuestros deseos. Pero también hay beneficios espirituales. Primero, trae una mayor intimidad con Dios, que tú tengas una mejor relación con Dios, que tu intimidad crezca. Por eso Pablo decía, lo vuelvo a repetir, cuando Pablo decía: mas ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí, porque él sentía en su corazón como Cristo iba cada día creciendo más en él, porque el fin, el propósito, hermano, es que un día nos tenemos que parecer y tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesús. Ese es el propósito. Pero para eso tienes que morir a tu yo, tienes que sacrificar a tu yo. ¿Para qué? Para que entonces tú menguas. Menguar es empezar a renunciar a ti, para que Él empiece a crecer. Y va a llegar un día, porque llegará un día, si tú continúas en esta dinámica, que ya no vives tú. Ahora Cristo vive en ti.
Y ahora te darás cuenta que cuando eso pasa, te empiezas a alejar más de aquellas cosas que te están alejando de Dios. Y empiezas a buscar más lo espiritual. Otro beneficio espiritual es que hay una mayor libertad para hacer las cosas. Yo lo he dicho aquí y lo tengo que repetir las veces que sean necesarias. ¿Pueden ir subiendo ahí, por favor, hija? Cuando Dios nos da mandamientos, ¿para qué son? ¿Qué es lo primero que pensamos? ¿Un mandamiento qué es? Vamos, anímense, ¿qué es? Adriana, ¿qué es un mandamiento? Sí, ¿qué es un mandamiento? Una ley. ¿Y qué se hace con la ley? ¿Se obedece o se rompe? Ok. Pero dice la palabra que el que quebranta un mandamiento, quebranta toda la ley, según el libro de Santiago. Entonces, como que no encuentro lógica en esto, pastor, y tal vez tendrás razón cuando lo ves desde ese punto de vista, pero yo quiero que lo veas. Quiero llevarte un poco más profundo a esto. Cuando Dios te da un mandamiento, no solo es para que no lo quebrantes, sino es para cuidarte, para guardarte. Para que tu vida se guarde. Le voy a dar un ejemplo muy sencillo. ¿Por qué Dios en uno de sus mandamientos dice: no tomarás a la mujer de tu prójimo? O sea, no cometerás adulterio. Y aplica para los dos, tanto para el hombre como para la mujer, ¿ok? ¿Qué pasa si una persona es promiscua y tiene muchas parejas? ¿Qué cree que va a pasar? ¿Qué es la lógica? ¿Cuál es la lógica? Que hay una enfermedad, ¿cierto? Si Dios te está diciendo que no lo hagas, es porque te quiere cuidar para que no te pase nada. Es como cuando tú le dices a tu hijo: no juegues con el fuego, no juegues con esto, con un cuchillo, porque te puedes. Le estás dando como un mandamiento para cuidarlo, no porque le quieras prohibir. Eso es lo que hoy mucha gente lo está anteponiendo. Creen que un mandamiento es para prohibir. Dios no prohíbe. Por eso te da una libertad, una verdadera libertad. Y sabes, otro gran beneficio de esto: nos da una capacidad grande para poder amar y servirle a otros. ¿Sabe por qué vamos a la Sierra de San Luis? Por amor a Dios, por amor a mis hermanos allá, para servirles a ellos allá. Yo no voy para que me sirvan, yo voy a servirle a mis hermanos allá. Eso es lo que hace, o parte de los beneficios espirituales que hay en la cruz. El significado bíblico que implica aceptar la voluntad de Dios, eso es tomar la cruz, sacrificar tus intereses, tus deseos, por agradar a Dios y por seguir a Jesús. Llevar una vida de obediencia y de sujeción a Dios. Repita conmigo: es un compromiso de morir a mi yo y de tener una vida centrada en Él, nunca olvidando lo que Él hizo en la cruz. Tenerlo siempre presente. Eso es tomar verdaderamente la cruz. Dejemos de tomar solo un eslogan por tomarlo. Hagámoslo con seriedad.
Y tal vez si tú dices, yo la verdad no estoy dispuesto, se vale. No te lo recomiendo, pero es mejor eso, a decir sí con tus boca, pero con tus hechos es un no. Por eso la Biblia dice que tu sí sea sí y que tu no sea un no. O sea, en otras palabras, hermano, es mejor ser frío que tibio. Porque mira, un frío, Dios en cualquier momento puede poner ese ardor en su corazón para que lo busque y le siga. Un tibio es complicado. Es como ese carbón que tú sacas de la fogata. Cuando se apaga ese carbón, ¿se puede volver a encender? Si lo echas, a veces ya no prende. Por eso la advertencia en el libro de Apocalipsis: es preferible que seas frío o caliente, mas no tibio, porque al tibio lo vomitaré. El vómito, hermano, es algo que no sirve en nuestro cuerpo. Es algo que no cae bien al cuerpo. Y la forma de desecharlo es por medio del vómito. Entonces, para Dios es importante que hoy te entiendas que tomar la cruz, seguir a Jesús, implica aceptar su voluntad. Y que es todos los días. No solo es un domingo, un miércoles de servicio aquí, es todos los días. Es tomar tu cruz todos los días. No importa si te juzgan, si te critican porque eres diferente. Y tal vez te pasa lo mismo que a mí luego me pasa, que ya no te sientes bien en ciertos lugares porque no encajas ahí, porque no es tu lugar. Por eso cuesta trabajo estar en un lugar donde sabes. Yo le decía a mi esposa, por eso es que a mí no me meten en ciertos grupos del trabajo. Y lo digo con respeto. Ya córtale, hijo, por favor.